Bienvenidos. Ecuador necesita, y los ecuatorianos, empezar a comprenderse como nación. Pero para eso se requiere que inclusive puertas adentro seamos sinceros con, por ejemplo, herramientas de trabajo como estadísticas del Banco Central en torno al desempleo. Según las últimas emitidas por el Instituto ex emisor, apenas el 10% de los ecuatorianos está desempleado, tan solo el 52% está o subempleado o desempleado, 42% de subempleo, 10% de desempleo. Vamos a conversar sobre estas cifras con el ingeniero Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, además sobre el desarrollo de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero planteando esta realidad matemática para hacer un parámetro con respecto al desempleo y al subempleo. Si es cierto que hay solo 10% de desempleo y 42% de desempleo, implica que de la población económicamente activa del país hay 4,5 millones de personas más o menos o subempleadas o desempleadas, lo que implica que 4,5 millones están empleadas. ¿Es cierto esto? ¿Cómo se demuestra que no? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene apenas 1,5 millones de afiliados, entre 1,5 millones y 2 millones, incluyendo Seguro Social Campesino, incluyendo jubilados y todas las personas que involucra el sistema de seguridad social. Eso es, en teoría, empleo pleno, 1,5 millones a 2 millones de personas. Y entonces, los otros 2,5 millones de ecuatorianos que supuestamente están empleados plenamente en el país. Vamos a tratar del tema y del TLC, como les decía, después de la pausa con el ingeniero Renato Carló. Como les decía antes de la pausa, para empezar a entendernos como nación necesitamos inclusive que las herramientas que se nos entregan para permitir el desarrollo nacional sean verídicas y no falaces, como por ejemplo las últimas entregadas por el Banco Central en torno al desempleo, las que habitualmente entrega el INEC sobre la inflación que se produce en el país, que es distinta a la que siente el ecuatoriano que va al mercado a comprar. Ingeniero Renato Carló, gracias por estar aquí. ¿Es cierto o no? ¿Esas herramientas no son fiables en el caso de un empresario, por ejemplo, para poder proyectarse en el país? Gracias por esta entrevista. Efectivamente, o sea, son parámetros que sí se necesitan para poder presentar a un país, pero que la realidad, como usted decía, son totalmente diferentes. Lo que uno vive en la realidad del día a día son totalmente contrarias a las proyecciones presentadas por el Banco Central, que sí sirven como referenciales, pero que a la larga, como digamos la explicación de que usted decía del Seguro Social, efectivamente no son tantos los que están con empleo, digamos, fijo, y esto nos hace dar conclusiones que las cifras presentadas por el Banco Central no son tampoco reales. Entonces, ¿cómo nos proyectamos si quien debe guiar estas estadísticas no los presenta con la seriedad o con la seguridad de que nosotros podamos hacer una proyección también al interior de nuestras empresas, inclusive para poder manejar en una forma eficiente todas las inversiones que vamos a hacer en el sector privado? Pero esa es la función del Banco Central, y en buena hora que hay personas como usted y que estamos atentos también a que esas cifras no son, para poder, digamos, sacar una conclusión y hacer la respectiva llamada de atención a la institución que se encarga de estas estadísticas. Hay factores como las tercerizadoras que también hay que incluirlas dentro de las proyecciones del Banco Central, y que tal vez yo creo que están un poquito exageradas, porque las tercerizadoras se han llevado a cabo solamente por la única conclusión en la cual un grupo de trabajadores aspiró, digamos, beneficios, pero que esos beneficios a la larga han sido más bien perjuicios, porque han dado la oportunidad que estas tercerizadoras de una u otra forma nazcan para poder evitar, no podría decir abuso tal vez, porque todos tenemos derecho a tener una calidad de vida totalmente diferente, pero yo creo que sí se han excedido un poco en las exigencias que piden al empleador. Yo creo que si los empleados un poquito su manera de pensar y serían flexibles ante la posición nuestra, digamos, de no exigir tanto. O sea, ellos en estos momentos, como está el país, deberían ser empresas que aún están en el Ecuador, poder ser, digamos, creadoras de fuentes de empleo. Pero eso es algo complejo. O sea, las estadísticas, ya le digo, son un referencial, no una realidad.
pero sí hay que ir, yo creo que a la realidad, para no vivir de fantasías, porque esas fantasías no nos dejan en verdad proyectar un país como debe de ser. Hay que cambiar esas proyecciones del banco y decir que efectivamente manifiesten la verdad, para en base a la verdad hacer herramientas reales. Así es. Esas alianzas que usted menciona, empleador, empleado, se generaron luego de la Segunda Guerra Mundial, en el Japón posguerra, en la Alemania posguerra, y hoy son lo que son esas dos naciones. Pero claro, hubo acuerdos nacionales, ¿no?, para lograr esos objetivos. Un guarismo, una herramienta más que no se utiliza en el país es el indicador de desarrollo humano, que si se utilizara, si se aplicara en el Ecuador, quedaríamos muy mal parados. Determina el acceso a educación, el acceso a salud, a beneficios sociales, etcétera, etcétera, que es la herramienta moderna para determinar el bienestar de una población, y no el Producto Interno Bruto per cápita que seguimos utilizando aquí y vanagloriándonos de que crece de un año al otro de 1.250 a 1.350 dólares por persona. Porque falta la calidad, digamos, de propiamente incluirla para poder... Ahora, bueno, en el sector que yo me desenvuelvo, en la pequeña industria del Guaya, hemos trabajado mucho en hacer conciencia a la gente. Digamos, la capacitación para nosotros es importantísima, y esto ha hecho que la gente que invierte en capacitación se dé cuenta que no es un gasto, que es una inversión y que a corto plazo la recupera haciendo eficientes sus negocios. Pero esa mentalidad hay que hacerle un efecto multiplicador para que todos los ecuatorianos invirtamos en nuestra gente. Y a corto plazo veremos un Ecuador cambiado, pero todo esto significa que hagamos una tregua para crear ese escenario ideal para poder trabajar de una manera también ideal. Pero todo eso va de la mano, y tal vez una necesidad o una depresión económica, yo creo que debería llegar al país para cambiar de una vez por todas toda esa manera de pensar que tenemos absurda nosotros actualmente. Hoy, como le decía en su momento usted, parece que viviéramos dentro de una familia contrera. La gente está en contra de lo que está a favor y a favor de lo que están en contra, y no hay una proyección más allá de eso. O sea, los que queremos hacer no los dejan hacer, y los que están haciendo igual están, digamos, en sentido contrario. O sea, no hay continuidad en un tema en que nos permita crear ese escenario ideal, y yo creo que hacia allá debemos de ir. O sea, hacer una tregua con todo lo que de una u otra forma pueden influir en una crítica o en un cambio estructural del país, hacerlo una vez por todas proactivamente para cambiar el esquema. ¿Qué cree usted que deberían acordar esos actores políticos, económicos y sociales, básicamente, que son los que deberían emplear esa tregua? ¿Qué cree que deberían acordar, básicamente, en 3 o 4 puntos? Mire, nosotros tenemos una responsabilidad social. Ha sido siempre mi percepción. La tierra no ha sido heredada por nuestros padres, sino prestada por nuestros hijos. Esa es mi percepción y mi manera de pensar. Y si ha sido prestada por nuestros hijos, tenemos una responsabilidad moral ante ellos de entregarle un Ecuador productivo. Hoy los ciertos padres, me incluyo también yo de pronto, en que hemos mandado a estudiar fuera a nuestros hijos, pero yo no he permitido que se queden fuera, porque en este Ecuador hay oportunidades. Dentro de todo ese desorden hay oportunidades. Es cuestión solamente de dejarlas, que la gente las canalice pensando en el futuro. Porque nosotros no nos proyectamos hacia un futuro, pensamos que el hoy es todo, pero siempre hay un mañana. Pero si no le dejamos el mañana a los jóvenes, tendremos una carga nosotros que, siendo actores, no lo hicimos, y esa responsabilidad moral en mí por lo menos no funcionará. Yo creo que hay mucha gente que piensa que está seguro que todavía hay futuro aquí en el país. Es cuestión solamente de organizar. Los políticos tienen su función. Bueno, en la vida todos somos políticos. Hay políticos partidistas. Claro. Y nosotros en la vida todos somos políticos, pues todos reclamamos nuestros derechos. Pero yo creo que ellos han cumplido, muchos de ellos han cumplido su misión. Yo creo que la política es un equilibrio entre los que quieren entrar y aquellos que no quieren salir o irse, porque ya han demostrado un tiempo en que ellos ya cumplieron y que no han podido hacer los cambios estructurales que necesitamos. Y yo creo que se necesita sangre joven en que venga verdaderamente a hacer esa transformación para garantizar el futuro de los ecuatorianos. A veces esas estadísticas del Banco Central hablan de la gente activa económicamente, de la desocupación, de todo. Pero yo me veía en algún momento en una de esas estadísticas que decían que el índice de desempleo había bajado. Pero claro, porque había bajado, si se habían ido 1,5 millones de ecuatorianos. No. Pero díganle la verdad a la gente, no le engañen, porque a la gente, en todos estos 10 años de crisis política que ha ido de la mano de la crisis económica, la gente ha madurado muchísimo.
ha madurado muchísimo y ya no se la puede engañar. Por eso que la gente cada día exige más. Y entonces yo creo que tiene que haber una transformación en la cual los jóvenes se inmiscuyan ya directamente en los cambios estructurales que tiene que dar el país. Y eso va a dar entonces como consecuencia que haya un Ecuador con futuro. Porque el que vemos ahora lo vemos muy entre las nebulosas, como que no va a despegar, pero sí hay futuro. Es cuestión solamente de cambiar a los actores. Y nosotros que de una u otra forma nos hemos mantenido un poco distantes como espectadores por temores a un costo político, tenemos que pasar a la parte de actores para transformar el país. Es interesante lo que dice, más adelante vamos a hacer una reflexión sobre esto, pero no solo los actores, los escenarios hay que cambiarlos. Claro. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente es una opción de cambiar el escenario. Mire, es que no es cuestión ni de constituyente, ni de constitucional, ni de consulta popular. Es cuestión de respetar la Constitución. Yeah. Es cuestión de trabajar en recuperar valores. Aquí hay una Constitución y la gente no la respeta. Entonces hay que hacer también un trabajo en recuperación de valores. Y una vez que recuperemos los valores, el escenario se va formando. Los jóvenes, la recuperación de valores, los ideales y el tener una meta al final del camino, que es tener un Ecuador en marcha. Un Ecuador en el cual, en el momento que abramos las fronteras, como ya se las ha abierto dentro de la comunidad andina, como se pretende abrirlo ya, digamos, con el Tratado de Libre Comercio, entonces vayamos sólidos. Pero hoy no estamos sólidos. Hoy somos débiles y ante una negociación vamos a perder porque todo ese escenario no está aún fortalecido. Tenemos que trabajar en el interior del país. Siempre ha sido mi postura. El problema no es externo. El problema es interno. Claro, o si no, los actores buscan minar ese escenario precisamente. Quiero rescatar en esta parte final de sobre el Tratado de Libre Comercio con el ingeniero Renato Carló algunas cuestiones de este diálogo. Quiero relevar esas cuestiones de este diálogo. Una de ellas que decía y que sirve para la reflexión general es que esta tierra del Ecuador no nos ha sido heredada por nuestros padres, sino que nos ha sido prestada por nuestros hijos para que la volvamos productiva precisamente para ellos. Otro punto que destacaba el ingeniero Carló es la necesidad de que la educación en el país sea de muy alto nivel, pero cabe preguntarse aquí, ¿a quién favorece el crimen de la ignorancia de más del 70% de los ecuatorianos que viven en la pobreza y que no tienen acceso a una educación de altura precisamente? ¿A quién favorece el crimen? Allí van a encontrar ustedes el culpable. Y el tercer punto, que es necesario que haya nuevos actores dentro de todos los campos, no solamente del campo político, porque aquí cabe también recordar una frase, que quien no se involucra en la política, en las decisiones que se toman políticamente, está condenada esa persona o esas personas a ser regidos por personas que sí se interesan en la política. Entonces la responsabilidad es nuestra también. La participación activa de los ciudadanos dentro de la política a través de los mecanismos que establece la democracia, como por ejemplo los partidos políticos, de los que no debemos buscar su desaparición, sino su reforma integral como primer paso para el cambio en el Ecuador, no desde mi punto de vista por lo menos una nueva constitución, sino la reforma de los partidos políticos para que permitan el acceso ciudadano a través de ellos al poder. Así es como vamos a conseguir un mejor desarrollo. Hay que interesarse en la política nacional. Volvemos después de la pausa para conversar sobre el Tratado de Libre Comercio con uno de los actores precisamente de las negociaciones que se han desarrollado de cierta forma, aun cuando sea con sus opiniones, el ingeniero Renato Carló. Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, para hablar ahora a propósito del Tratado de Libre Comercio y esta presión que le ha inyectado Perú con no firmas, sino los acuerdos ya logrados con Estados Unidos y que ponen a Colombia y Ecuador en una prisa enorme y con la posibilidad de que en esa prisa se vayan cometiendo errores. ¿Es así, ingeniero Carló? ¿Va a haber que aceptar todo lo que ya Perú aceptó para entrar en el mismo paquete o todavía podemos negociar ciertas cosas? Yo creo que se puede negociar. Quiero poner un antecedente. Centroamérica firmó, pero no nos olvidemos que la confirmación de este acuerdo va por parte del Congreso. Y el Congreso de Costa Rica, en este caso, las 2/3 partes están en contra del Tratado de Libre Comercio. Pero todavía no lo votan. No lo aprueban. Tengo entendido que lo van a rechazar.
porque no están de acuerdo en las presiones económicas que impuso Estados Unidos para que se firme como se firmó. Cuestión igual está sucediendo con nuestros países, no hay ninguna diferencia. Eso enseguida, como ahora el presidente electo Evo Morales, ya dijeron que si no funciona pues van a haber las sanciones económicas, ya fueron advirtiendo. Lamentablemente el fondo de una transformación es el cambio interno del país, la forma como se lo haga es lo importante y quién lo haga. Yo creo que la pasión ha llevado, digamos, a una elección de una persona que Dios quiera que lo bendiga al país, porque yo no deseo el mal a nadie, pero yo creo que la pasión no puede llevar a una persona inexperta a un poder, sino la razón, y eso es consecuencia cuando no se vota a conciencia. Yo creo que va a ser que suceda lo mejor, pero bueno. Volviendo al caso de Perú, efectivamente la posición entre Ecuador y Perú son diferentes. Perú casi en su mayor parte son importadores de alimentos y Ecuador en cambio en su mayor parte es productor de alimentos. Entonces la posición de Perú era totalmente diferente. Ellos iban a beneficiar, cosa contraria con Ecuador, en el cual, digamos, el sector agrícola pues iba a perder muchísimo. La parte, digamos, de reglas de origen, el sector atunero, un sector muy importante en la economía del país, tampoco fue aprobada, digamos, en su totalidad, sino simplemente los lomos de pescado y más no la tunelata. Con Perú no, con Perú, digamos, las no es gran son productor de atún, no, más bien es Ecuador, pero todos son herramientas que se necesita al interior del país ir cambiando. En la parte de propiedad intelectual, en el decreto 2085, por ejemplo, en el caso de Colombia, que habla de protección de datos de prueba y todo esto, dentro de la comunidad andina ha sido ya rechazada esta solicitud y por lo tanto cualquier convenio o firma bilateral, en este caso Perú-Estados Unidos, no puede ser aceptado por la región y por lo tanto eso, lo de la región va a ser encima de cualquier convenio bilateral. A ver, ¿cómo está en la región en este momento esto de los datos de prueba? Había sido, digamos, presentada la propuesta de Colombia de aceptar 3 años de Estados Unidos, pero esa solicitud presentada a la comunidad andina ha sido rechazada y por lo tanto cualquier convenio que sea firmado bilateralmente estará por debajo de la legislación de la comunidad. Inclusive de los 3 años. Claro, o sea, eso ya fue rechazado. Ya. O sea, que eso no Perú eso firma no se acepta. ¿O pretende firmar por 5 años? Perú ha firmado aceptando a los Estados Unidos esto, pero dentro de la comunidad no va a ser respetado. Ya. Porque la legislación de la comunidad está encima de un convenio bilateral. Porque en una primera instancia, si hubiera sido toda la comunidad, hubiera sido diferente. Pero no nos olvidemos que el trabajo de casi 40 años en la comunidad andina se está tirando al traste a través del TLC, porque Venezuela y Perú, por haber, digamos, no sé, sus apresuramientos, no sé, porque de todas maneras ellos van a concluir también un análisis con el Congreso. Claro. El Congreso también lo aprueba, el Congreso ecuatoriano también, y el Congreso colombiano. Y el Congreso estadounidense. Y el Congreso estadounidense. Pero el próximo año es un año electorero para Perú, Colombia, Ecuador, en el caso presidencial. Y en el caso de Estados Unidos, en senadores. Entonces, el escenario del próximo año va a ser un año muy difícil políticamente, en el cual tomar una decisión de este estilo les va a quemar la mano. Más aún cuando las consecuencias son con efectos sociales. Si en Estados Unidos ya tienen un déficit de balanza comercial de 650 millones de dólares, y 650 mil millones de dólares, sí, y 750 mil desocupados, solamente con digamos, con los TLC firmados hasta ahora. Y sigue creciendo la desocupación en Estados Unidos. Aquí también va a crecer, porque la ambición de las multinacionales es captar el mercado de tanto de Perú, Colombia y Ecuador para ingresar con productos que sí, efectivamente podrán llegar más baratos al consumidor, pero subsidiados. Entonces, ante un subsidio y ante una agricultura que no está subsidiada, que no está tecnificada, es más o menos como que usted entre un cuadrilátero con las manos atadas. Usted sabe que va a perder la pelea. Y eso va a suceder con Ecuador. ¿De qué sirve que vengan las cosas más baratas si quienes generamos empleo somos los industriales? Y en el momento que entren subsidiadas las cosas ya no hay razón de que haya un empleo. Esa persona, ¿cómo se va a nutrir económicamente si no tiene poder adquisitivo? ¿De qué sirve que vengan las cosas baratas? El problema es, o el ejercicio es sencillo. Entonces el problema es interno. Hay que empezar a crear fuentes de trabajo, devolviéndole la competitividad a todos los ecuatorianos. Servicios básicos, flexibilidad laboral, en un escenario político ideal, una política económica sana, una política de Estado y no de gobierno, para que nos permitan proyectar a nosotros.
una recuperación de valores. O sea, todos esos factores hacen sinergia para que usted transforme el país y cree el escenario para poder negociar de la mejor manera. No hay otra opción. Hoy no hay esas condiciones. No hay esa condición. Por eso siempre la posición de la Cámara, la posición personal también ha sido de transformar primero el país. Entonces dijo alguien de uno de los negociadores, pero eso hay que ponerte más o menos la espada en el corazón, y con la espada en el corazón tú vas a cambiar. El país no va a cambiar nunca, porque hemos tenido 10 años desde que voluntariamente Estados Unidos dio las preferencias arancelarias como el ATPDA, como lo decimos con ATPDA, a cambio de que no se fomente el cultivo de las drogas. Si ese era el espíritu del ATPDA y era en una sola dirección, yo no sé por qué Estados Unidos hoy nos quieren imponer sus normas y sus leyes, porque eso ya no iría en una sola dirección y iría en contraparte beneficio para que las drogas se dejen de cultivar en los países andinos. Entonces se ha perdido el espíritu de ese ATPDA. Y al transformarlo al TLC se lo ha llevado a algo más profundo, con otro sentido. Y ese sentido a la larga va a perjudicar a todos los ecuatorianos. Hay que incentivar la producción local, fortalecerla, reemplazar las importaciones, y una vez fortalecido, entonces abramos la puerta, no a Estados Unidos, abramos la puerta a todo el mundo. Pero si solamente tenemos como antecedente el haber fracasado dentro de la comunidad andina solo con Colombia, ¿qué nos queda con Estados Unidos? Vamos a desaparecer. Y esa es la realidad. Claro, bueno, no hay que perder de vista tampoco que a pesar del déficit de balanza comercial de Estados Unidos que usted mencionaba de 650.000 millones de dólares, lo cierto es que la economía estadounidense se sustenta en un 65% de su consumo interno. O sea, prácticamente no necesitan de tener un mercado externo para poder subsistir como economía. No hay que perder de vista eso de cualquier forma. El proceso de los tratados de libre comercio en el mundo parecen indetenibles, ingeniero Carlos. Visto así, que nos retrasemos 5 o 10 años para lograr las condiciones ideales que usted sugiere, no es mucho tiempo, demasiado tiempo. Efectivamente, pero por eso que digo que todos tenemos que poner ya, hacer una tregua y definitivamente trazarnos una política de Estado, que sería parte, digamos, de la agenda interna que tanto se habla, y que ya no es necesario hacer más agenda ni de competitividad ni agendas internas. Las malas experiencias vividas en los últimos 10 años nos han hecho madurar para saber qué es lo que hay que hacer. Pero hagámoslo. Pero la gente tiene temor a un costo político, porque parece que la gente cuando llega al poder se marea pensando que van a ser invencibles en esa posición y no quieren quemarse, y eternos. Entonces hay que pensar de una forma diferente. O sea, todos somos transitorios, pero entonces dejemos huellas en el camino, y la única forma de dejar huellas en el camino es haciendo las transformaciones a cualquier costo. Pero la gente tiene temor de hacer esas transformaciones, y eso nos ha atrasado. ¿Ve usted el líder que nos conduzca a ese nuevo Ecuador, ingeniero Carlos? Porque se necesita un líder. Claro, puede haber una suma de voluntades como presidentes de cámaras y demás que igual van a tener resistencia de ciertos sectores de la sociedad. Entonces se necesita un líder cohesionador de la nacionalidad ecuatoriana, inclusive, para lograr esos acuerdos que usted sugiere. Depende del concepto que tengamos por líder. De pronto para mí un líder es una persona que ha conocido de mucho y quiere trasladarlo desinteresadamente a los demás, pero sin intereses personales, que eso sería lo ideal de un líder. Pero aquí hay intereses particulares en el momento que alguien de una u otra forma lidera, digamos, un grupo, un partido político o algún sector. Pero hay que manejarlo de una forma diferente al país para poderlo proyectar también en la manera ideal que nosotros queremos. Yo creo que efectivamente, no es que creo, estoy de acuerdo con usted de que 5 o 10 años es mucho, pero por eso le digo que los cambios hay que hacerlos ayer, no mañana, ayer. Pero para hacerlos ayer, mire el escenario que estamos viviendo ahora. Claro. No es el escenario ideal. Sabemos lo que hay que hacer. Hagamos 1 semana, 2 semanas. Constituir una compañía en Ecuador se tardaba inclusive meses. Le hago un ejemplo, don Luigi, que sucedió en Colombia. Con el presidente Álvaro Uribe, me contaba alguien de la superintendencia de compañías que había estado en una reunión con ellos. Habían tenido problemas con los zapatos chinos que ingresaban a Colombia. Y en ese momento el presidente ordenó que se ponga un arancel del 90% contra los zapatos chinos. En ese momento. Decisión política y se acabó. Pero si usted quiere poner esa decisión aquí, se demora unos 6 meses. Bueno, hay industrias de 5.000 personas que pueden, más que 12 millones de ecuatorianos que pretenden tener acceso efectivamente a través del Tratado de Libre Comercio en ciertas industrias que no voy a mencionar en todo caso. Pero sí, es hora de que esas agendas internas que nos pasamos tratando de escribir, porque llegamos siempre al final del año con las agendas vacías.
empiecen realmente a inscribirse. Si se necesita o no un líder cohesionador, bueno, tenemos una nueva oportunidad dentro de poco, nada más. Elecciones presidenciales, elecciones de diputados en el país en octubre próximo, ya menos de un año. Inclusive los ecuatorianos tenemos una nueva oportunidad. Ya hemos perdido en 27 años bastantes de esas ocasiones. Es hora de que el Ecuador entero despierte y tome decisiones que lo conduzcan hacia ese derrotero que, como siempre he dicho, se merece un país que es tan bendito y tan rico, y que lo empobrecemos quienes vivimos aquí, porque no nos involucramos en ocasiones, a veces por acción y también por omisión. Tenemos que participar en la vida, inclusive política del Ecuador, para poder luego exigir ese destino que nos merecemos todos los ecuatorianos. Gracias por su compañía. Gracias.